Un día, 6 meses después de que Jane, quien se había casado en una familia de médicos, comenzara a vivir con sus suegros, estaba relajándome en la sala cuando recibí una llamada en mi teléfono celular que había dejado cerca. Había pasado tiempo desde la última vez que vi el nombre de Jane aparecer en mi pantalla 1 o 2 veces al mes, y me apresuré a contestar la llamada. Jane, hola, ¿me escuchas? ¿Qué pasó sin contactarme por medio año? Mamá, ayúdame. Con una voz tan débil que parecía exprimida, eso fue todo lo que dijo antes de que escuchara algo caer al otro lado del teléfono. ¿Qué? Jane, Jane, ¿dónde estás ahora? ¿En casa de Susan? Me estoy muriendo de hambre, ya no aguanto más. Quiero ver a Tom y Emma, a mamá y papá. Apenas pude entender su voz entrecortada. Era evidente que debió haber dejado caer el teléfono y su voz se desvaneció. Mientras me agitaba, mi esposo Jim, que había estado trabajando desde casa, bajó del segundo piso. ¿Qué pasa? Una llamada de Jane. Kim, Jane está en peligro. Kim inmediatamente agarró sus llaves del coche y su cartera y salió corriendo, y yo me apresuré a subir al auto mientras mantenía la línea abierta. Jane, espera, ya vamos para allá. A pesar del frío de principios de primavera, nos olvidamos de encender la calefacción del auto mientras nos apresurábamos. Al llegar a casa de los suegros de mi hija, Jim y yo entramos a la fuerza. Allí encontramos a Jane, tendida débilmente. Mi nombre es Mary, tengo 55 años. Soy ama de casa y vivo con mi esposo Jim, que es un año mayor que yo. Jim y yo nos conocimos por la presentación de un amigo de la universidad. Descubrimos que ambos amábamos las películas mientras cenábamos con amigos y congeniamos de inmediato. Desde entonces, hemos visto juntos varios géneros de películas, desde acción hasta comedias románticas y de terror, y recordar nuestras conversaciones sobre ellas durante las comidas sigue siendo un recuerdo entrañable. Después de salir durante aproximadamente un año, nos casamos. Jim se unió a una empresa después de graduarse de la universidad y ha estado trabajando allí desde entonces. Ahora, con la jubilación acercándose, a menudo reflexiona tomando una copa sobre cómo podríamos pasar nuestro tiempo. Tal vez no estaría tan mal vivir una vida tranquila en el campo ahora que Jane se ha mudado. Jane es nuestra hija. Fue concebida poco después de que nos casáramos, y a pesar de un parto difícil, nació sana y ha crecido bien. Una vez le conté a Janet sobre el momento en que nació. Le compartí cómo las enfermeras cuidaron de ella en mi nombre, cómo se aseguraron de que no me sintiera agobiada y cómo me ayudaron. Al escuchar esto, Jane pareció darse cuenta de la importancia y lo precioso de su propia vida y la vida de su madre, y declaró que quería convertirse en enfermera. Quiero ser enfermera y apoyar a los bebés que nacen y a mujeres como mamá. Todavía estaba en la secundaria, pero pronto comenzó a asistir a una escuela de preparación y rápidamente entró en una preparatoria selectiva. Desde allí, persiguió incansablemente una carrera en enfermería durante la preparatoria y la universidad. Su determinación era tanto alentadora como agridulce para mí de ver. Jim sentía lo mismo, y cuando nuestra única hija decidió vivir sola al entrar a la universidad, se opuso firmemente. De ninguna manera. ¿Y si se involucra con algún tipo raro? Hay gente sospechosa por ahí estos días. Ese tipo de persona siempre está por ahí. Jim, no seas un padre tan sobreprotector. Odio la idea de que viaje a la universidad en tren. La discusión entre Jane, mi esposo y yo fue verdaderamente estresante, pero finalmente, Jane comenzó a vivir por su cuenta. La noche que Jane se fue, solo yo sabía que Jim lloró silenciosamente mientras bebía. Jane pasaba sus vacaciones universitarias trabajando en empleos de medio tiempo y viniendo a casa.
Su alegría innata y actitud positiva hacia los desafíos seguramente la guiaron en su camino para convertirse en enfermera. Recordando esto, también disfruto de una copa con Jim. Es verdad, tal vez algún lugar conocido por su cerveza artesanal local sería agradable. Eso suena bien, pero Jane se queja cuando bebemos demasiado, dice Jim con una sonrisa irónica. Jane completó su formación, aprobó el examen de licencia nacional y se convirtió en enfermera. Entonces, inesperadamente, anunció que se iba a casar. El nombre del hombre era Tom, alguien que conoció durante su formación. Tom había terminado su formación médica, le propuso matrimonio a Jane y ella aceptó. Ha pasado tiempo desde que me propuse, pero estoy feliz de conocerlos hoy. Quiero construir un hogar feliz con ella. Por favor, permítannos casarnos. Kim y yo nos sorprendimos por la noticia repentina, pero al ver su apariencia apuesta y directa, pensé que parecía sincero. Previsiblemente, Jim estaba visiblemente conmocionado, pero débilmente consintió el matrimonio. Ya veo. Jim debe haber visto lo bien que se complementaban Jane y Tom, incapaz de objetar cuando vio a Jane sonriendo felizmente a su lado. Aunque no lloró esa noche, definitivamente derramó lágrimas en la boda. La familia de Tom viene de una línea de médicos, con su padre también médico, todavía trabajando en un hospital cercano. Él era alegre y amable con Jane, pero parecía que Jane no se llevaba muy bien con su suegra Susan y su cuñada Ann. Una vez escuché a Jane por teléfono diciendo: me acusan de estar detrás de su dinero, diciendo que me hice enfermera solo porque paga bien y cosas tan crueles. ¿Por qué? Porque vengo de una familia común. Es realmente grosero. Pero tú y Tom se llevan bien, ¿verdad? Sí, a veces no podemos vernos por mis turnos nocturnos, pero yo también sigo trabajando, así que es mutuo. Ambos tenemos el mismo día libre la próxima vez, así que vamos a ir a la playa. Su voz se iluminó mientras hablaba, haciéndome feliz y recordándome mis propios primeros días de matrimonio. Pensando que este debe ser el momento más feliz para ella, dije: diviértanse. Y colgué el teléfono. Todavía está fresco en mi memoria cuando nació la hija de Jane y Tom, Emma. Llamada Emma, tanto Jim como yo nos deleitábamos cada vez que recibíamos fotos de nuestra nieta. La belleza de Jane se ha transmitido a ella. Su nariz es igual a la de Jane. Después del nacimiento de Emma, Jane se convirtió en ama de casa de tiempo completo, ocupada con las tareas domésticas y el cuidado de los niños todos los días. Sin embargo, no todo era alegría. Alrededor del segundo cumpleaños de Emma, el padre de Tom falleció. Tom derramó lágrimas frustradas en el funeral. Estaba enfermo. Me sorprendió que me lo ocultara, pero creo que debía estar preparado. Ese día, la fría lluvia empapó silenciosamente a todos los familiares reunidos. Después de que el funeral se calmó, Susan le propuso a Tom vivir juntos. Tenemos habitaciones de sobra y es solitario por mí misma. También quiero ver a mi nieta Emma. Tom y Jane no habían considerado vivir con sus padres. No tenemos que vivir juntos. Tom se negó inicialmente, pero Susan sacaba el tema cada vez que se encontraban. Vivir juntos ahorraría en renta. Además, te acercaría un poco más a los padres de Jane, ¿no? De hecho, la casa de Susan estaba solo a unos minutos en coche de la nuestra. Jane y Tom vivían más cerca del hospital de Tom, lejos de ambas casas. Pensando en tener un segundo hijo y la posibilidad de obtener algo de ayuda con el cuidado de los niños, Jane y Tom aceptaron la propuesta de Susan de vivir juntos. Cuando Jane me contó esto por teléfono, me sentí un poco ansiosa. Pero, ¿no es que tú y Susan y Ann no se llevan tan bien? ¿Estás segura de que estará bien?
Anne está viviendo sola en un apartamento cercano, así que solo está Susan en casa y estará bien. Me las arreglaré. Con eso, Jane comenzó su vida viviendo con sus suegros. Sin embargo, Anne, que se suponía que vivía en un apartamento, siempre estaba en la casa de los suegros, sin trabajar y solo viviendo día a día. Jane, tanto tiempo sin verte. Saludó Anne, aparentemente mareada por beber durante el día. Anne, ¿no estabas viviendo por tu cuenta? Preguntó Jane, a lo que ella se rió. Es tan extraño que esté en la casa de mis padres. Estoy buscando trabajo, así que está bien estar aquí por un tiempo. Oh, Mary, ¿puedes hacer algo de comer? Algo simple está bien. Sin embargo, después no parecía haber señales de que realmente estuviera buscando trabajo. Me preguntaba cómo estaba manejando la renta de su apartamento, pero parecía que Susan le enviaba dinero para cubrirla cada mes. Gane se volvió ansiosa sobre el futuro y sus temores pronto se materializaron. Gane, como la esposa en esta casa, necesitas trabajar duro. Empieza con la limpieza, la lavandería y, por supuesto, cocinar las comidas diarias es algo dado para una ama de casa. Así comenzó el acoso de Susan. Cuando Jane limpiaba o lavaba la ropa, Susan se quejaba de cada pequeña cosa, como no escurrir el trapo correctamente o colgar las camisas incorrectamente. Jane, así es como se dobla la ropa. A veces instruía. Sé cómo hacerlo, pero tu manera es así. Es completamente diferente. Insistía Susan, aunque Jane no podía ver ninguna diferencia, así que lo dejó pasar. Respecto a la cocina, Susan se quejaba de que el condimento era demasiado fuerte. Solo como comida que está delicadamente sazonada y ligera, afirmaba, llegando incluso a tirar la sopa que Jane había hecho. Después de vivir así por un tiempo, Anne también comenzó a acosar a Jane, encontrando cualquier oportunidad para quejarse. Jane, el baño no está listo. Todavía es de día. ¿Te vas a bañar ahora? Puedo tomarlo cuando quiera, ¿no? Eres tan lenta, Gane. Tal era la situación. Esa era la situación según la entendía por las llamadas telefónicas y mensajes de Jané, pero gradualmente se quejaba menos y pensé que tal vez estaba acostumbrando a vivir con sus suegros. Sin embargo, de repente las comunicaciones de Jané se detuvieron. Solía llamar 1 o 2 veces al mes, pero luego no hubo nada. Intenté llamar varias veces, pero a menudo no podía comunicarme. Cuando finalmente lo logré, la voz de Jane sonaba forzadamente alegre. Estoy bien, no te preocupes, dijo. Me preocupó aún más, pero no quería interferir demasiado, así que no insistí más. Ocasionalmente todavía recibía algún contacto de ella. ¿Por qué no vuelves aquí por un tiempo? Hablaré con Susan, vuelve con Emma. Jane rechazaba con una risa cansada pero alegre. Los problemas con los suegros ocurren en todas las familias, ¿verdad? Lo estoy manejando, así que no te preocupes. Jane, ¿estás realmente bien? Tu voz suena ronca. Oh, solo un pequeño resfriado. Su respuesta incómoda me hizo sentir inquieta. Debo irme, tengo que preparar la cena. Jane terminó apresuradamente la llamada. Después de eso, intenté contactarla varias veces, pero no obtuve respuesta de Jane, ni mis mensajes fueron leídos. Una noche, mientras bebía con Jim, mencioné que Jane había estado actuando extrañamente últimamente. Tal vez es solo una coincidencia, no estaba solo enferma con un resfriado. Me pregunto si realmente era un resfriado. Ella siempre decía que los resfriados le afectaban la nariz, pero no la escuché sorber en absoluto. Entonces no tenemos más remedio que ir directamente a la casa de Susan y verificar por nosotros mismos. Ese fin de semana, Jim y yo realmente visitamos la casa de Susan.
Cuando tocamos el timbre, Jane salió a saludarnos, y nos alegramos de verla de nuevo después de varios meses. Su rostro, sin embargo, parecía más delgado que antes, y su sonrisa rápidamente se tornó en oscuridad, cuando Susan y Anna aparecieron detrás de ella. ¿Qué es esto? Apareciendo sin avisar. ¿No tienen sentido común? Pobre Jane, criada por gente así, dijo Ann con una risa, pero Susan, sin reprenderla, estaba desesperada por sacarnos de la propiedad. Por favor, váyanse. Llamaré a la policía por allanamiento si no lo hacen. Susan, furiosamente tratando de ahuyentarnos con una escoba, estaba visiblemente enojada. A pesar de ser echados, Jim y yo volvimos a nuestro auto, sintiendo que algo estaba mal. Jane siempre fue tan delgada, solía quejarse de haber ganado un poco de peso. No la están alimentando adecuadamente, podría ser abuso. ¿Eso es siquiera posible? Fuimos a la policía para discutir nuestras preocupaciones, pero nos dijeron que sin ver a Jane o presenciar el abuso no podían hacer nada. Será demasiado tarde si esperamos hasta que algo suceda. Insistí, pero Jim me detuvo, y nos fuimos a casa por ese día. Pasó medio año en este estado cuando un día, mientras me relajaba en la sala, mi teléfono celular sonó con una llamada de Jane. Me apresuré a contestar. Jane, hola, ¿me escuchas? ¿Qué pasó sin contactarme por medio año? Ah, mamá. La voz de Jane era un gemido débil. Ayúdame. Después de decir solo eso con una voz debilitada, escuché algo caer. ¿Qué? Jane, Jane, ¿dónde estás ahora? ¿En casa de Susan? Me estoy muriendo de hambre, ya no aguanto más. Quiero ver a Tom y Emma, a mamá y papá. Apenas pude entender su voz entrecortada. Debió haber dejado caer el teléfono y su voz se desvaneció. Mientras me agitaba, Jim, que había estado trabajando desde casa, bajó del segundo piso. ¿Qué pasa? ¿Una llamada de Jane? Jim, Jane está en peligro. Jim inmediatamente agarró sus llaves del coche y su cartera, y me apresuré a subir al auto mientras mantenía la línea abierta. Jane, espera, ya vamos para allá. Olvidando encender la calefacción en el ligero frío, nos apresuramos. Cuando tocamos el timbre de la casa de Susan, Susan salió y se sorprendió al vernos. ¿Ustedes otra vez? Esperando ser rechazados nuevamente, entramos a la casa antes de que Susan pudiera terminar de hablar. ¿Quién es? Una noche, Anne, ligeramente ebria, bloqueó nuestro camino, pero Jimmy y yo pasamos junto a ella y procedimos adentro sin dudarlo. Kane, ¿dónde estás, Kane? Estás aquí, ¿verdad? ¿Y Emma? Tenemos que llevarnos a Emma también. Emma. Susan y Ann nos siguieron, pero no nos importó. ¿Qué significa esto? Deténganse, ya basta. Mientras yo llamaba a Emma, ella notó el alboroto y salió. Estoy aquí. Bien, ¿dónde está mamá? ¿Sabes dónde está? Por allá. Emma nos guió con sus pequeños pasos hacia la habitación de Jane. En el camino, mamá estaba deseando ver a la abuela y el abuelo, dijo Emma. Desconcertados, la seguimos y llegamos frente a un cuarto de almacenamiento cerrado con llave. Era un candado simple añadido después, y Jim y yo lo rompimos. ¡Jane! Grité. Jane estaba tendida débilmente dentro, sus mejillas hundidas, sus extremidades delgadas, claramente sin haber comido durante días. Jane no podía responder, solo gemía débilmente de vez en cuando. Voy a llamar a una ambulancia. Están exagerando, jaja. Atendí a Jane mientras Jim llamaba a la policía y a la ambulancia. Después de la llamada, Jim confrontó a Susan. ¿Por qué harías esto?
La respuesta no vino de Susan o Ann, sino de Emma, que estaba cerca. Es disciplina, dijo. Disciplina, esto no es disciplina. Pronto llegó la ambulancia, y Jim y yo explicamos a los paramédicos que Jane estaba demasiado débil para hablar. Había sido dejada en el almacén, y probablemente no había comido adecuadamente. Percibiendo la gravedad por la frágil condición de Jane, un paramédico dijo: entendido, la transportaremos al hospital inmediatamente. Y me pidió que los acompañara. Esperen, su esposo es médico, trabaja en... Mencioné el nombre del hospital, preguntando si podían llevarla allí. Los paramédicos contactaron al hospital y afortunadamente accedieron a recibirla, así que la ambulancia partió rápidamente, con la sirena sonando hacia el hospital. Al llegar al hospital, Tom, habiendo sido informado del ingreso de emergencia, estaba esperando, y lo confronté en un estado casi frenético. ¿Qué has hecho? Confundido, Tom fue abordado por enfermeras que intentaban separarnos. En medio del alboroto, con gente mirando, no me contuve en contarle a Tom sobre la condición de Jane. Nunca perdonaré esto. Por favor, espere, es la primera vez que escucho de esto. Pensé que parecía un poco extraña últimamente, pero siempre se reía, diciendo que estaba bien. Tom a menudo se quedaba fuera de casa durante la noche debido a los turnos nocturnos y ayudando en hospitales asociados, así que raramente veía a Jane, y había dejado su cuidado completamente a Susan y Ann. Finalmente, Jane tuvo que ser hospitalizada por un tiempo. Tom, enojado consigo mismo por no darse cuenta y con Susan y Ann por sus acciones, informó al doctor de Jane sobre la seriedad de la situación y decidió llamar a la policía. Al día siguiente, cuando Jim visitó la habitación del hospital de Jane, ella podía hablar, aunque se veía dolorosamente frágil con un suero intravenoso. Lamentando no haberla sacado de esa casa antes y disculpándonos por no notar su situación, escuchamos mientras Jane nos contaba todo. Comenzó con abuso verbal y escaló a quitarle su teléfono celular y computadora, volviéndose cada vez más malicioso. Sin embargo, Jane, con sus brillantes y positividad inherentes, trató de aguantar, sonriendo a Tom cada vez que llegaba tarde a casa o después de una larga ausencia. Sin embargo, esto pareció irritar a Susan y Ann, cuyo acoso se intensificó cuando Tom frecuentemente estaba ausente en turnos nocturnos o sesiones de entrenamiento. Jane no buscó la ayuda de Tom porque Susan la había amenazado para que no lo dijera. Si decía algo, acosarían a Emma. De hecho, hubo casos donde Emma fue pellizcada en la mejilla o deliberadamente no le dieron comida. Jane aparentemente había suplicado: lo soportaré, pero por favor no lastimen a Emma, pidiéndoles que no le pusieran una mano encima a Emma. Durante 6 meses, Jane y Emma fueron separadas, con Jane recibiendo comida y agua solo una vez al día y mantenida en un cuarto de almacenamiento el resto del tiempo. Jane intentó escapar una vez, pero fue atrapada por Ann en la entrada y severamente golpeada, haciendo imposibles futuros intentos de escape. Afortunadamente, había logrado mantener escondidos un teléfono celular viejo y un cargador, que no le fueron quitados. Jane documentó todo lo que sucedió, incluyendo abusos diarios, en videos y mensajes durante la noche. ¿Dónde está? Bajo la cama en el cuarto de almacenamiento donde estaba. Basándose en esta información, la policía posteriormente recuperó la evidencia. La policía, usando esta evidencia, arrestó a Susan y Ann por mantener a Jane encarcelada durante un largo periodo. Este incidente causó que Jim perdiera la confianza en Tom, y por el momento, Emma se quedaría con Jim y conmigo. No podemos dejar que Emma sufra el mismo destino que Jane. Te estaremos vigilando de cerca de ahora en adelante. Sí, lo siento.
No haré excusas por no darme cuenta de las cosas terribles que mi madre y Ann le estaban haciendo a Jane mientras yo estaba fuera. Tom se disculpó profundamente. En cuanto a Jane, desde su hospitalización, se recuperó gradualmente tanto física como mentalmente. Cada visita al hospital mostraba sus mejillas más llenas y se reía felizmente sobre ganar peso en la parte superior de sus brazos. Fue dada de alta aproximadamente 3 meses después, bajo la cálida luz del sol que se sentía un poco demasiado brillante. Después de su alta, Jane regresó a la casa de sus padres, donde ella, Jim, Jane y Emma comenzaron a vivir juntos. Habíamos asumido que ciertamente se divorciaría después de tal calvario, pero después de que Emma se fue a la cama una noche, Jane dijo algo inesperado. Sabes, no estoy pensando en divorciarme. Jim y yo nos sorprendimos. Tal vez viendo nuestra confusión, Jane explicó lentamente. Al principio estaba harta de Susan y Ann y pensé en divorciarme de él, pero Tom siempre fue amable y cálido. Durante su estancia en el hospital, Tom la visitaba diariamente después del trabajo, disculpándose en nombre de su madre y hermana, y prometió nunca dejar que algo así volviera a suceder. Te protegeré, aseguró. También trabajó para asegurar que Susan y Ann fueran castigadas reuniendo evidencia en casa y haciendo que sus colegas escribieran informes médicos detallados. Tom habló de cortar lazos con su familia y dijo que seguiría cualquier condición que mis padres establecieran hasta que pudieran perdonarlo, dijo Jane. ¿Le crees? Sí, por eso realmente quiero vivir con Tom y Emma de nuevo. Jane miró directamente a los ojos de Jim mientras hablaba. Sus palabras y expresión no mostraban duda. Sin embargo, Jim y yo no podíamos aceptar esto fácilmente, y le dijimos a Tom que nos oponíamos a la idea de que Jane y Emma vivieran con él por el momento, incluso después de organizar una reunión para discutirlo. Sorprendentemente, Tom aceptó nuestra estipulación sin discutir. Entiendo tanto los sentimientos de Jane como los suyos. He hecho algo imperdonable y aceptaré cualquier castigo hasta que pueda vivir con Jane y Emma de nuevo. Más tarde, Jim se jubiló y nos mudamos al campo con Jane y Emma. Algo de lo que habíamos hablado hacer después de la jubilación, pero nunca esperamos que sucediera tan pronto. ¿No es esto un poco apresurado? Le pregunté a Jim antes de mudarnos, pero él negó con la cabeza. No puedo estar tranquilo sabiendo que su casa está cerca. Mientras tanto, la joven pareja continuó persuadiendo a Jim para que les permitiera vivir como familia nuevamente. Desesperado por la aprobación, Tom escuchó de Jane sobre una clínica cerrada en nuestro nuevo pueblo y vino inmediatamente a verificarla. Era una pequeña clínica, anteriormente dirigida por un médico anciano especializado en medicina interna y neumología, que se retiró debido a la edad. La clínica estaba convenientemente ubicada cerca de una parada de autobús y tenía buen acceso a la estación de tren, con la mayoría de las instalaciones ya en su lugar. Tom, que se había especializado en medicina interna, decidió dejar su hospital anterior, compró la clínica cerrada y exitosamente abrió su propia práctica. En la clínica, Jane volvió a trabajar como enfermera, comenzando sus días temprano y trabajando horas reducidas para poder estar en casa por la tarde. La clínica está tan cerca de casa que solo está a 5 minutos en coche. En los días libres de la clínica, Tom viene y pasamos tiempo cenando y jugando con Emma, Jane y yo. Jim todavía mantiene una mirada severa sobre Tom, pero últimamente ha comenzado a vigilarlo más suavemente. Espero una reconciliación entre Jim y ellos pronto y mostrar mis habilidades culinarias los fines de semana. ¿Cómo va todo últimamente? Jim pregunta bruscamente, pero su voz lleva un toque de amabilidad. Es agradable estar con Jane y Emma y poder beber con Jim. No te pongas demasiado cómodo.
Kim y Tom incluso han comenzado a disfrutar de una copa juntos por las noches.